la medida curativa, diríamos, sería extraer, extirpar el tumor y eliminarlo, pero obviamente si esto no fuera posible, los fármacos nos van a ayudar. O mientras se programe para operar al paciente, entonces los fármacos nos ayudarán a mantenerlo más estable. De la misma forma, fíjense las manitos en el síndrome de Raynaud, como decíamos, si no hacemos un buen control de esto, el paciente probablemente presente necrosis y esas necrosis determinen alteraciones importantes a nivel funcional, que pueden incluso determinar la amputación de esas extremidades. Entonces, si mejoramos la vasodilatación a este nivel para que exista una mejor perfusión periférica, el paciente va a tener una mejoría clínica y probablemente evitemos que tenga que perder algún segmento importante. Y en la vejiga neurogénica, como decíamos, estos fármacos pues nos van a ayudar a mejorar la funcionalidad de esa vejiga con el objetivo de que tengamos una mejor respuesta y el paciente pueda mantener su capacidad funcional a largo plazo. Bien, otro antiadrenérgico que actúa sobre los receptores alfa es la fentolamina. La diferencia entre fentolamina y fenoxibenzamina es la acción reversible, es decir, fentolamina se une de forma reversible a los receptores alfa 1 y alfa 2, a diferencia de la fenoxibenzamina que hemos dicho que era irreversible. Además, esta fentolamina, fíjense, actúa en otros receptores, bloquea los receptores de serotonina, es agonista de los receptores muscarínicos y de receptores H1 y H2, lo cual puede producir efectos en otras localizaciones. ¿Cuáles son los efectos deseables cuando usamos fentolamina? Va a disminuir la presión arterial y obviamente esa disminución de la presión arterial, como va a ser importante y rápida, nos puede producir una taquicardia refleja. Y esa taquicardia refleja generalmente es breve y transitoria, pero si el paciente tiene alguna cardiopatía o alguna enfermedad de base, podría representar algún riesgo significativo. Entonces, fíjense, fentolamina se ha usado mucho en pacientes con feocromocitoma, con muy buenos resultados, es más segura que la fenoxibenzamina. Se ha usado también en disfunción eréctil en el entendido de que la vasodilatación que se genera a nivel de los cuerpos cavernosos puede permitir mejorar la erección en el paciente. Obviamente, lo que no tenemos que perder de vista es la forma en la que se utilizaba para este objetivo. Lo que se hacía en las disfunciones masculinas era administrar junto a papaverina, y los dos fármacos se administraban por una inyección directamente en el pene, lo cual era bastante incómodo y doloroso para el paciente. Y además se tenía el inconveniente de que si bien se conseguía la erección y se lograba tener una erección adecuada, después teníamos un exceso de vasoconstricción en la zona, lo cual determinaba un priapismo que era difícil de corregir, incluso el paciente tenía que llegar al hospital para que se pueda hacer la corrección de esa complicación. Entonces, como actualmente tenemos fármacos que se usan con este objetivo sin estos riesgos y complicaciones, entonces actualmente ya no se justifica pues la utilización con ese objetivo terapéutico específicamente. También ha sido buena alternativa en la enfermedad de Raynaud y en pacientes con intoxicaciones por agonistas alfa también. Tenemos también el grupo de prazosina, doxazosina y terazosina. ¿Qué vamos a decir de este grupo? A diferencia del anterior, es un poquito más selectivo. ¿En qué sentido? Los dos fármacos anteriores hemos dicho que bloquean todos los receptores alfa 1 y alfa 2. En cambio, fíjense, bloquea alfa 1, pero no bloquea alfa 2. Entonces es mucho más selectivo. Y usado entre 1 a 15 miligramos por día, tiene excelente efecto sobre la presión arterial, que de hecho es una de las situaciones en las que más se han usado estos fármacos, como hipotensores en pacientes con hipertensión arterial. Esto determina que al actuar solamente en los receptores alfa 1 sin actuar en los alfa 2, tiene excelente efecto de control de la presión arterial sin la taquicardia refleja que hemos descrito para los otros fármacos. ¿Por qué nos interesa esa taquicardia refleja? Porque si fuera, por ejemplo, un paciente que ya tiene anginas o que ya tiene arritmias o que tiene una cardiopatía importante, esa taquicardia refleja, si bien suele ser breve y transitoria, podría ser suficiente para que el paciente se descompense y se complique, ¿sí? En cambio, en este caso, como no hay acción sobre los receptores alfa 2, la disminución de la presión arterial no es tan brusca
y eso hace que la taquicardia refleja no sea tan intensa, ¿sí? O no aparezca, de hecho. Entonces se toleran mejor estos fármacos. Otra indicación en la que se han usado mucho estos fármacos es en la hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque el efecto a nivel de próstata lo que hace es mejorar el paso de la orina a través de la uretra, disminuyendo el grado de compresión que la próstata genera sobre la uretra. Entonces nos va a ayudar, pero por supuesto no va a solucionar la hiperplasia prostática, ni es un tratamiento que se pueda mantener de forma sostenida sin utilizar otro tipo de medidas adecuadas como la intervención quirúrgica, por ejemplo. También se ha usado en pacientes con obstrucción urinaria con el objetivo de facilitar la, diríamos, la función vesical del paciente. Un fármaco que ha tomado mucha popularidad estos últimos años es la tamsulosina. Fíjense, la tamsulosina es alfa 1A, o sea, es de los fármacos más selectivos que tenemos, porque actúa en un grupo mucho más reducido y limitado de receptores. Entonces, se ha utilizado ampliamente la tamsulosina en el tratamiento del paciente con hiperplasia prostática benigna principalmente, porque obviamente la distribución alfa 1A está principalmente dada a nivel prostático. Entonces, tiene excelente efecto en próstata con mínima acción a nivel de la vascularidad. Eso ha permitido que sea una excelente alternativa y se suele usar tamsulosina asociado a dutasterida. La dutasterida o finasterida, que también se usa, son fármacos antiandrogénicos. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando hablamos de un efecto antiandrogénico, sabemos que son las hormonas masculinas las principales responsables del crecimiento prostático. Entonces, cuando combinamos tamsulosina con un fármaco antiandrogénico, el resultado sobre el control de la función de la próstata es mucho más adecuado. Es decir, estos fármacos lo que hacen es ayudar a que se restituya el tránsito miccional o la micción en el paciente, pero resulta que el antiandrogénico, en este caso el fármaco que actúa en las hormonas masculinas, logra disminuir hasta un 30% el crecimiento de la glándula. Entonces eso hace que realmente los resultados con la combinación sean mucho más eficaces, ¿sí? También vamos a ver que por el efecto de la tamsulosina de relajar el músculo liso, es que también es una alternativa útil en situaciones donde tenemos espasmo intenso o tenemos litiasis renales, ¿no? Porque va a ayudar a que esas litiasis puedan pasar con mayor facilidad y además a que disminuya el dolor asociado a estas litiasis, que son terriblemente dolorosas. Obviamente, si los calculitos son muy grandes, puede ser contraproducente, o si son pequeños y están enclavados en el conducto, también puede ser contraproducente, porque lo que queremos es que ese lito salga, ¿sí? No vamos a querer que se quede, porque si se queda, genera procesos obstructivos que pueden lesionar las pelvis renales o incluso producir una insuficiencia renal a largo plazo. Entonces, lo que estamos buscando cuando hacemos la asociación es potenciar la eficacia en el manejo del paciente con hiperplasia prostática benigna, pero no se olviden que los urólogos siempre dicen, tarde o temprano esa hiperplasia prostática se va a tener que operar, ¿sí? Entonces, lo único que va a ser diferente es cuándo vamos a operar. Y para eso hay que estar muy pendientes de la signosintomatología del paciente, que hay varios elementos en las tablitas que tienen los urólogos que determinan cuándo es el momento más adecuado y oportuno para operar al paciente, ¿sí? Y en segundo lugar, no se olviden del PSA, el antígeno prostático específico, ¿sí? Que es un laboratorio que además nos orienta a cómo está la próstata. Puede estar grande, pero si el PSA está normal, nos da un cierto grado de tranquilidad porque significa que nos cansa, ¿sí? En cambio, si el PSA se eleva y la próstata puede no estar siquiera muy grande, pero el PSA está alterado, entonces es un indicio de que puede ser maligna la lesión. Y, doctor, entonces, ¿por qué es más importante el tacto que el examen? No es más importante, tienen que ir de la mano. El estudio completo del paciente hace referencia a laboratorio, valoración clínica funcional de cuánto se está deteriorando la función del paciente en el sentido de si orina de noche, si tiene dificultad para iniciar el chorro,
si tiene orina residual postmiccional, si se mancha la ropita interior, o sea, todo eso hay que valorar y al mismo tiempo hacer el tacto rectal y el laboratorio. ¿Tendría algún momento que sería más importante? Porque mi tío estaba con sospecha y el médico habló para él y que lo más importante sería el tacto porque él no quería hacer el tacto. Él dijo, necesito el tacto, es el más importante. No es más importante que los otros, pero es parte del estudio. Y muchos pacientes masculinos obviamente son reacios a que les hagan tacto rectal porque es algo incómodo. Pero es necesario porque con el tacto rectal el urólogo va a determinar las características de la próstata. Porque puede ser una próstata, pero por sus características de superficie, de osmosidad y demás, el médico puede determinar si tiene características de ser benigno o maligno. ¿Sí? Y el grado, el tamaño que tiene, ¿no? Entonces son complementarios, pero decir que uno solo nos va a aportar la información suficiente para hacer una valoración integral y completa del paciente no es cierto. O sea, con uno solo de los procedimientos, ya sea el laboratorio o el tacto, tú no puedes determinar el grado de riesgo que tiene el paciente. Tienes que analizar todo el conjunto. Gracias. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la yoimbina, este va a ser un fármaco que, fíjense, es bloqueante alfa 2, pero tiene características muy interesantes. Yo siempre les digo, cuando hablen de la yoimbina, acuérdense de la clonidina. ¿Se acuerdan qué características tenía la clonidina? ¿Cómo la hemos definido? ¿Qué dicen? Se han olvidado ya de la clonidina, la hemos visto en la anterior clase. La clonidina hemos dicho que era un simpático mimético y un simpático lítico, ¿se acuerdan? Simpático mimético por mecanismo de acción, simpático lítico por efecto. La yoimbina, por eso les digo que se acuerden de la clonidina, porque es al revés. Es un simpático lítico por mecanismo de acción, porque es bloqueante alfa, pero es simpático mimético por efecto, porque su efecto es más bien de subir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y al ser bloqueante alfa 2 esperaríamos lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, igual que la clonidina, lo que pasa es que a nivel central produce una respuesta y esa respuesta activa o otra respuesta a nivel periférico, que en este caso va a ser aumentar la secreción de catecolaminas, y ese aumento de la secreción de catecolaminas es la que va a producir aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces decimos, la yoimbina es un simpático lítico por su mecanismo de acción, pero es un simpático mimético por su efecto. ¿Sí? ¿Y para qué se usa? La yoimbina se ha usado en disfunción eréctil y en pacientes con hipotensión con el objetivo de subir la presión arterial. El labetalol es un fármaco muy particular porque es bloqueante beta y también es bloqueante alfa. Entonces hay autores que lo ponen como bloqueante beta porque es ciertamente de su efecto predominante, pero otros prefieren más bien ponerlo como bloqueante alfa porque también tiene este efecto de forma significativa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar como su acción? Al bloquear los receptores alfa y beta, va a bajar la presión arterial. Pero el hecho es que al bloquear los alfa va a haber vasodilatación, eso va a hacer que baje la presión arterial, y lo que se producía en otros grupos farmacológicos, que era la taquicardia refleja y aumentaba el gasto cardíaco, en este caso no se va a producir. ¿Por qué? Porque los beta también van a estar bloqueados y eso genera una bradicardia. Entonces va a haber disminución de la presión arterial con mínimo o ningún aumento de la frecuencia cardíaca y más bien va a haber una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces se usa sobre todo en pacientes con hipertensión arterial porque lo que va a hacer es bajar la presión arterial. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de los bloqueantes beta, que este sería el segundo grupo grande que vamos a ver en este capítulo, lo que vamos a ver es que la mayoría de los bloqueantes beta son antagonistas puros.
Algunos van a ser agonistas parciales y algunos otros van a ser selectivos para los diferentes tipos de receptores beta. Si hablamos de sus características, entonces decimos, algunos tienen efecto anestésico, químicamente vamos a ver que se asemejan al isoproterenol y vamos a ir describiendo sus características. En general les digo, si hablamos de los beta bloqueantes, es un grupo súper grande. Van a ver que hay una gran cantidad de mucho, ¿no? ¿Quieres descansar un ratito? Sí. 5 minutitos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los beta bloqueantes, es un grupo súper grande porque son muchísimos los fármacos y es bastante complejo recordarlos todos. Entonces, lo que se hace es agrupar primero por sus características cinéticas o algunas características dinámicas para poder recordar y facilitar la comprensión de este grupo farmacológico. Y después vamos a ir viendo los fármacos como tal. Entonces, primero fíjense, vamos a ver que todos, con excepción del esmolol, tienen buena absorción oral. Entonces es más fácil recordar, esmolol se absorbe mal por vía oral, el resto bien. Entonces me acuerdo uno y ya sé todos los demás, ¿no? Si hablamos del metabolismo hepático de primer paso, me acuerdo de los dos extremos. Alto metabolismo a primer paso para el propanolol, bajo o nulo para el nadolol. Y el resto es intermedio, ¿sí? Entonces me acuerdo de estos dos y es más fácil. Con la biodisponibilidad es cierto que hay que recordar un poco más de fármacos porque es bastante variable. Entonces, ¿qué me acuerdo? Nula para el esmolol. Entonces, fíjense, ya estoy mencionando dos lugares del esmolol, de mala absorción oral y nula biodisponibilidad, ¿sí? Justamente por la absorción, ¿cierto? Ahora, alta biodisponibilidad para pindolol, pembutolol, betaxolol y sotalol, intermedia para casi todos y baja para propanolol, atenolol y nadolol. Entonces, me acuerdo los dos grupitos y el resto es intermedio, ¿sí? Así facilita un poquitito. Si hablamos del volumen de distribución, decimos es alto volumen de distribución con ingreso al sistema nervioso central para propanolol y pembutolol y sin llegada o casi nada de llegada al sistema nervioso central para el resto. Entonces me acuerdo pembutolol, propanolol y el resto ya sé. Con la vida media es cierto que hay muchísima variabilidad, entonces hacemos grupos. Decimos, el que tiene vida media más reducida es el esmolol, apenas de 10 minutos. El que tiene vida media más larga es el nadolol, hasta 24 horas. Y se excreta sin cambios por la orina. Pues ya sé los dos extremos. Y el resto, la gran mayoría de los fármacos beta bloqueantes van a estar entre 3 y 10 horas. Entonces digo, ya, varía, la mayoría está en ese rango, pero debo individualizar en caso de que sea importante para algún fármaco en particular. Bien, si hablamos del efecto bloqueante beta, por supuesto que los efectos principales van a estar relacionados a la función cardíaca y la función respiratoria, ¿no es cierto? Porque son los sitios de mayor distribución de estos receptores. Entonces, el efecto beta bloqueante en corazón va a ser inotrópico negativo, que es una de las principales situaciones por las cuales se utilizan estos fármacos. Y el efecto beta bloqueante en pulmones va a ser de generación de broncoespasmo y broncorrea, lo cual es peligroso por las complicaciones respiratorias que tiene a este nivel. Entonces, aparte de eso, sí se han visto otros elementos importantes que necesitamos recordar. Por ejemplo, a nivel metabólico y endocrino, ese efecto bloqueante beta disminuye la lipólisis, disminuye la glucogenólisis hepática, aumenta las VLDLs y baja las HDLs, vale decir, el uso de beta bloqueantes de forma sistemática y con periodos largos de tiempo puede alterar el perfil lipídico del paciente. Entonces, si va a usar beta bloqueantes a largo plazo, hay que vigilar el perfil lipídico, ¿sí? Si son fármacos beta bloqueantes menos selectivos, los efectos
efectos adversos son mayores, entonces hay que vigilar por mayor razón al paciente, ¿sí? Si hablamos de los efectos no relacionados con el bloqueo beta, también tenemos efecto anestésico local, por ejemplo, por bloqueo de canales de sodio, que normalmente a las dosis habituales que usamos como beta bloqueantes difícilmente se va a producir efecto anestésico, pero podría ocurrir. También tenemos efecto antiarrítmico de tipo 3, donde pues hablamos del bloqueo de los canales de potasio, que también es una característica que se puede producir y esto puede generar disminución del inotropismo corazón. Normalmente para esto también se necesitan dosis más altas, pero sí hay que vigilar porque podría producir o deteriorar la función cardíaca del paciente. Y fíjense, muchos de estos beta bloqueantes son agonistas parciales. ¿Qué implicaría que sea un agonista parcial? ¿Qué es, por definición, qué hace un agonista parcial? ¿Qué hace? Se une al receptor y lo activa, pero de forma menos intensa que el agonista total, ¿cierto? Entonces, fíjense por qué esto es importante, porque estamos hablando de beta bloqueantes, es decir, fármacos que se van a unir al receptor y lo van a bloquear, no lo van a activar. Pero el agonista parcial activa, no bloquea, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué circunstancias sería útil y por qué un agonista parcial sí se puede usar como antagonista, ¿sí? Bien, y por supuesto la elección del mejor beta bloqueante es paciente dependiente, es decir, se debe individualizar en base a las características y la respuesta del paciente. De ninguna manera, ¿quieren que baje un poquito? Sí, porque creo que en un ratito va a volar. Va a ser en relación al fármaco, o no podemos decir este es el mejor beta bloqueante, siempre depende del paciente. Uy, estoy aquí con el dato bien, a dosis habituales no suele haber gran complicación con estos factores, solo requieren vigilancia. Y obviamente con los agonistas parciales no va a haber estos riesgos, porque el agonista no es bloqueante, es estimulante, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo con los grupos farmacológicos que eso va a quedar más concreto. Entonces fíjense, cuando hablamos de la toxicidad de los beta bloqueantes, con el que más se ha analizado y se ha estudiado es justamente con el propranolol o propanolol, como también le dicen. Entonces este es uno de los fármacos más antiguos y lo que vamos a ver relacionado a la toxicidad de los bloqueantes beta es exantema, fiebre, sedación, trastornos del sueño, depresión, reacciones psicóticas, asma, vasoespasmo y pues insuficiencia cardíaca. Y es de esperar, ¿no es cierto? En realidad sería una exacerbación de todos los efectos relacionados al bloqueo de los receptores beta, ¿sí? Y por supuesto, uno de los sistemas más afectados siempre va a ser el sistema cardiovascular. También vamos a ver que existe interacción de beta bloqueantes con verapamilo. Por lo tanto, si el paciente usa beta bloqueantes, no debe usar verapamilo. ¿Por qué esto es importante? Porque el verapamilo también se suele utilizar en pacientes que tienen cardiopatía, ¿sí? No se debe suspender de forma brusca, se debe ir disminuyendo progresivamente la utilización, y en pacientes diabéticos no se debe dar fármacos no selectivos, se debe buscar mayor grado de selectividad para disminuir el riesgo considerando que el paciente tiene diabetes. Pues fíjense, en los pacientes diabéticos, como decíamos, es muy importante usar los fármacos más selectivos, porque el diabético, por su enfermedad de base, ya tiene factores de riesgo. Entonces, él por la diabetes ya tiene riesgo de dislipidemias, por ejemplo. Si le damos beta bloqueante, más riesgo. Y los diabéticos, tarde o temprano, van a ser cardiópatas. La mayor parte de los pacientes diabéticos a largo plazo empieza a funcionar mal el corazón y empieza a funcionar mal el riñón porque no se hace tratamiento integral, tratamiento adecuado y van a fallar a largo plazo, ¿sí? Entonces es muy probable que necesitemos utilizar fármacos
que actúen a nivel cardíaco y pues hay que tener cuidado con las asociaciones. Bien, cuando hablamos de los antagonistas de los adrenoreceptores beta, lo que vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, el propanolol, nadolol, timolol, son los primeros o los prototipos que se han sacado dentro de lo que son los beta bloqueantes. Estos son bloqueantes beta no selectivos, por lo tanto actúan en todos los receptores beta. La dosis es de 10 hasta 80 miligramos cada 6 horas y se puede llegar hasta un máximo de 640 miligramos por día. O sea, fíjense, el rango de dosis es realmente grande, ¿sí? Y esto se debe a que, dependiendo del cuadro que estemos manejando, las dosis van a variar significativamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del efecto bloqueante beta en corazón, ¿qué vamos a tener? Disminución de la fuerza cardíaca, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial. Entonces, lógicamente, se usa para controlar hipertensión arterial, ¿sí? Pero no se olviden que si estamos usando para hipertensión, lo que estamos haciendo es trabajar en el inotropismo y cronotropismo del corazón. Entonces, literalmente, estamos bajando la capacidad funcional del corazón, ¿sí? También es importante considerar que se han usado en pacientes con angina de pecho. Por la misma razón, un paciente que tiene angina normalmente tiene un espasmo a nivel de las coronarias, como hemos visto en fármaco. No, todavía no he visto. Mentira, como vamos a ver más adelante. Entonces van a ver que en las anginas existe espasmo a nivel de las coronarias. Y cuando ese espasmo se produce, entonces el paciente siente dolor, sensación de que se va a morir, que le falta el aire, se agita, le duele el pecho. Y la razón de controlar una angina es que si no la controlamos, se puede convertir en un infarto, ¿sí? Entonces, en esos casos, una de las alternativas que tenemos es disminuir las necesidades de oxígeno del miocardio. Y al hacer que el corazoncito trabaje más lentito, hacemos esto y mejora la condición del paciente, ¿sí? Pero no es la única alternativa. Más adelante vamos a ver que tenemos otras alternativas más. Bien, cuando hablamos de la migraña, vamos a ver que también se han estado utilizando estos, sobre todo por el efecto a nivel de la vasculatura cerebral que se produce en el paciente. Entonces, vamos a ver que se podría, o sea, se usan bastante beta bloqueantes en este tipo de situaciones y en algunos casos resulta, en otros no resulta tan eficiente porque vamos a ver que los distintos tipos de migraña responden diferente también. Otra situación en la que se han usado beta bloqueantes es en el paciente con hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, vean, el beta bloqueante como tal no va a hacer nada sobre la función tiroidea, pero la razón por la que le damos al paciente con hipertiroidismo, sobre todo con tirotoxicosis o tormentas tiroideas, es porque nos va a ayudar a controlar los síntomas. El paciente con hipertiroidismo, ¿cómo va a estar su presión arterial, su frecuencia cardíaca? Aumentada, ¿no es cierto? Entonces el beta bloqueante lo que va a hacer es ayudarnos a estabilizar al paciente, pero no va a resolver el problema tiroideo. Y cuando hablamos del problema tiroideo, algo muy importante que debemos considerar es que hay que hacer el tratamiento de base también, es decir, controlar las hormonas tiroideas. Es cierto que de todos estos fármacos, el propanolol también inhibe la 5-deyodinasa. Si se acuerdan de bioquímica, la 5-deyodinasa es la enzima que produce la conversión de T4 a T3 a nivel hepático, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ese fármaco también disminuye un poco el efecto tiroideo, ¿sí? Pero en general no es suficiente. En los pacientes con glaucoma, recuerden que dijimos que los bloqueantes beta disminuyen la síntesis de humor acuoso, lo cual hace que disminuya la presión intraocular. Esto es lo que determina que sí se puedan utilizar, sobre todo de forma tópica, en pacientes con glaucoma. Entonces, vean, si sé autónomo y sé los efectos beta, fácilmente entiendo cuándo me va a servir en un paciente un bloqueante beta, ¿sí? Bien, tratando de mejorar, se ha buscado otros grupos farmacológicos, como el grupo del metoprolol. Ahí tenemos atenolol, alpranolol, nebivolol y otros más. Entonces, estos, fíjense,
Entonces, fíjense, cuando hablamos de este grupo farmacológico, son bloqueantes beta 1 más que beta 2. ¿A qué se refiere eso? Que son no selectivos, sino preferenciales, es decir, pueden actuar en beta 1 y beta 2, pero prefieren actuar en beta 1. Entonces eso les da un rango un poquito mayor de seguridad, pero no es absoluto. Hay que controlar muy bien las dosis y los intervalos de dosificación. Porque fíjense, puede usar entre 25 hasta 400 miligramos por día. Hablando específicamente del metoprolol, las dosis son del metoprolol, las dosis de arriba son del propanolol, por si acaso no son de toditos, solo estamos viendo la dosis de uno, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a obtener con este bloqueo preferencial beta 1? Bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuir la liberación de renina, lo cual me va a ayudar a bajar sobre todo presión arterial y fuerza de contracción cardíaca. Entonces, ¿cuándo me sirve ese efecto? Cuando tengo pacientes con angina, con hipertensión, con arritmias, etc. Muy parecido al anterior grupo, con la diferencia. Al ser más preferentes beta 1, el riesgo asociado al bloqueo beta 2 es mucho menor. ¿Y en quiénes me interesa sobre todo ese riesgo? En pacientes con enfermedad respiratoria, ¿sí? Porque el efecto bloqueante beta en el pulmón va a producir broncoespasmo, ¿sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, pacientes con cardiopatías y EPOC, esto es más seguro que los otros grupos por su preferencia beta 1, ¿sí? En el caso de pacientes diabéticos, por ejemplo, también es más seguro porque son fármacos un poquito más selectivos. Y en el caso de pacientes con enfermedad vascular periférica, por ejemplo, también serían más adecuados, van a ser altamente eficientes, pero más seguros, ¿sí? Bien, tenemos también la butoxamina. Cuando hablamos de butoxamina, fíjense, es bloqueante beta 2 más que beta 1. La pregunta es, ¿cuál sería el beneficio de que tenga mayor selectividad beta 2? O que sea preferente beta 2. ¿Cómo? No es beneficioso, es más riesgoso, porque básicamente tiene más efecto adverso que efecto terapéutico, ¿cierto? Y por esa razón es que no se aplica en terapéutica, porque no hay beneficio que justifique el riesgo, solo hay riesgo que justifique el beneficio, ¿no? No va así, ¿no? Entonces no se usa. Se lo ha probado en experimentación, pero no se usa. Nos puede inducir más bien crisis asmáticas, ¿sí? Bien, este otro grupo que fíjense es carteolol, pindolol, acetutolol y otros ololes más, va a ser beta 1 y beta 2 con efecto simpático mimético intrínseco, ¿vale? Es decir, este grupo es el que trabaja como agonista parcial. Entonces, fíjense, por definición, como hemos dicho, el agonista parcial se une al receptor y lo estimula, pero estoy usando un estimulante como bloqueante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se justifica eso? Por ejemplo, decíamos cuando veíamos generalidades, ¿no? Digamos que tengo un pacientito que tiene taquicardia, ¿sí? Está con, no sé, digamos que 110 de frecuencia cardíaca. Sabemos que lo normal, ¿cuánto es? De 60 a 100. Algunos dicen de 60 a 90, ¿sí? Pero bueno, está con taquicardia, entonces quiero bajar. Le doy un fármaco beta bloqueante y ese fármaco beta bloqueante me baja a 60. 60 está bien, es normal, debería estar bien. Pero el paciente se siente mal, siente que se va a desmayar, le duele la cabeza, está mareado, le duele el pecho, se pone peor. ¿Por qué? Porque fíjense, de 110 le bajó a 60 de golpe, le bajó casi la mitad de lo que estaba manejando, ¿sí? Entonces, para este pacientito, el beta bloqueante clásico no le sirve porque le produce una respuesta demasiado intensa, ¿sí? Y si le doy un agonista parcial, ¿qué va a pasar? ¿Quién me está produciendo este efecto? Su neurotransmisor endógeno, ¿cierto? Entonces, si yo le doy el agonista parcial, el fármaco va a venir, se va a unir aquí y va a activar el receptor. Pero como es parcial, su actividad intrínseca es más bajita. Entonces, en vez de producir 110 como lo hace el agonista endógeno, va a activar y por decirles me va a producir 80, ¿sí? Sigue siendo agonista, pero me está produciendo una disminución del efecto del agonista endógeno y además mientras él esté unido no va a permitir que éste se una.
y por eso me estabiliza al paciente. Entonces, fíjense, un agonista parcial estoy utilizando como antagonista porque mi paciente tolera mejor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos se justifica utilizar estos? Cuando tengo, por ejemplo, pacientes que hacen mucha bradicardia cuando uso el antagonista. ¿Sí? O cuando tengo, por ejemplo, pacientes que ya tienen trastornos lipídicos, porque hemos dicho que los bloqueantes producen trastornos lipídicos como efecto adverso. ¿Y este agonista parcial podrá producir trastorno lipídico? No, porque el trastorno lipídico es por el bloqueo del receptor y este no bloquea, estimula. Es agonista, no es antagonista. ¿Sí? Entonces, vean, en ese tipo de situaciones se justifica usar agonista parcial, pero mi objetivo es antagonizar. ¿Sí? Entonces, aunque parezca incoherente, no es incoherente de ninguna manera. Bien, también tenemos el grupo del carvedilol, está meloxalol, lucidolol y demás. Entonces, estos son los beta bloqueantes que al bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca han demostrado ser eficaces en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La pregunta es, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el problema? Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el problema de base? ¿Por qué tiene insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el problema del paciente? El corazón funciona mal, es insuficiente, es incapaz de bombear la sangre correctamente hacia la periferia. ¿Sí? Ese es el problema en una insuficiencia cardíaca. La pregunta es, si el corazón no puede bombear bien la sangre hacia la periferia, ¿cuál sería el beneficio de darle un beta bloqueante? Porque ¿qué va a hacer el beta bloqueante en el corazón? Disminuir la fuerza de contracción, disminuir la frecuencia. ¿Será útil en insuficiencia cardíaca? No. En condiciones normales decimos que los beta bloqueantes están contraindicados en insuficiencia cardíaca. No se debería usar. Y es lógico, ¿no es cierto? Si el corazón ya es insuficiente, ¿para qué le voy a disminuir más su capacidad funcional? ¿Sí? Sin embargo, ahí tenemos otra paradoja de la medicina. O sea, van a encontrar que este grupo de fármacos sí se usa en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Pero, otra vez, no hay absolutos en medicina. Tiene sus condiciones. Número 1. Existe evidencia científica que ha demostrado que cuando yo disminuyo las necesidades de oxígeno del miocardio, y esto lo hago con beta bloqueantes, mejora la función de la bomba. ¿Sí? Y ese es el fundamento por el cual sí se puede usar beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no es cualquier insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque hay grados de insuficiencia. Normalmente esto se puede hacer cuando el grado de insuficiencia es leve, ¿sí? Y siempre y cuando esta haya sido nuestra mejor alternativa terapéutica, porque vamos a tener como 5 o 10 alternativas y ahí decidiremos en base a riesgo-beneficio cuál es mejor. Si el beta bloqueante es la mejor alternativa en ese momento, entonces uso. Si no, no debo usar. Cuando el grado de insuficiencia ya es muy avanzado y la función del corazón está muy deteriorada, darle el beta bloqueante es contraproducente, porque va a hacer que ese corazoncito que ya está enfermo, que ya está trabajando mal, trabaje peor, ¿sí? Y van a ver más bien que a largo plazo en la insuficiencia cardíaca, en algún momento vamos a tener que darle inotrópicos positivos, es decir, más bien fármacos que le obliguen a ese corazón
a contraerse de forma más intensa para que siga bombeando sangre. ¿Sí? Entonces, vean, no es descabellado, hay evidencia que nos respalda, pero no se hace en cualquier paciente con insuficiencia. ¿Sí? Bien, y estas son algunas de las dosis que se usan. Por ejemplo, fíjense, tenemos dosis diarias de carvedilol con comprimidos de liberación intermedia y dosis diarias de fármacos que son de liberación prolongada, igual son de carvedilol. Entonces, fíjense, varían un poquito de una vez por día, 2 veces por día, dependiendo de cómo está, pero siempre bajo una supervisión estricta y vigilancia del paciente para determinar en qué momento el fármaco es útil y en qué momento es peligroso y no se debe usar. ¿Sí? Bien, cuando hablamos del esmolol, fíjense, es beta 1 más que beta 2, es decir, también es preferencial. Este es apreciado porque, si se acuerdan, hemos dicho que su vida media es la más cortita, apenas 10 minutitos. Entonces es un fármaco muy potente, pero que se elimina muy rápido. Entonces normalmente se usa en situaciones en las que necesitamos un control rápido de la presión arterial, por ejemplo, pero por periodos cortos de tiempo o por tiempos transitorios nada más. Entonces fíjense, por ejemplo, control rápido de la presión arterial, control rápido de arritmias, pacientes con taquicardias supraventriculares, tirotoxicosis, isquemias miocárdicas transquirúrgicas o hipertensiones perioperatorias, es decir, situaciones donde necesito un efecto rápido y potente, pero por un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Y después ya no voy a necesitar usar. Entonces, ¿cómo se usa? Se da dosis inicial o de carga de 500 microgramos por kilogramo por vía intravenosa y eso le paso en un minutito. ¿Sí? Para mantenimiento, 50 microgramos por kilogramo minuto, voy a mantener por minuto, por vía intravenosa, y eso puedo mantener hasta por 4 minutos, ¿sí? Con un máximo de 200 microgramos por kilogramo minuto. Después voy a ir a disminuir, o sea, voy a ir aumentando 50, luego le subo a 100, luego le subo a 150, luego le subo a 200, y he llegado a 200. Una vez que he llegado ahí, voy a ir disminuyendo también de 50 en 50, ¿sí? Idealmente, voy a reducir en intervalos de cada 10 minutos. Mi objetivo es llegar a 25 microgramos por kilogramo minuto, o si puedo a menos de 25 microgramos por kilogramo minuto. Si puedo mantener estable al paciente con la dosis más bajita, perfecto. Y una vez que pase el factor de riesgo, voy a suspender y ya no le voy a dar más, ¿sí? Entonces, fíjense, le doy dosis de ataque, hago mantenimiento y luego voy destetando al paciente hasta suspender la medicación. Porque en general, en todas estas condiciones, va a ser un determinado tiempo no más que voy a necesitar mantener al paciente controlado, ¿sí? Bien, en el caso de la metirosina, esta, si se acuerdan, cuando hemos visto el metabolismo, la síntesis de las catecolaminas, hemos hablado de la tirosina hidroxilasa, ¿no es cierto? Que es la enzima que permite la síntesis de todas las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, a partir de la tirosina. Entonces, ¿qué obtendríamos al bloquear la enzima? Evitaríamos que se sinteticen catecolaminas. Entonces, considerando que la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina son neurotransmisores muy importantes que participan en un montón de reacciones químicas en el organismo, no es muy prudente bloquear su síntesis. Porque si bien queremos disminuir algunos efectos en algunas localizaciones, bloquear todo tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Entonces, en general, metirosina no se ha usado sistemáticamente para el tratamiento de los pacientes, pero sí se le ha encontrado un gran beneficio en ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, digamos que tengo un pacientito que tiene feocromocitoma, ¿se acuerdan? El tumorcito en la glándula suprarrenal que hemos mencionado, que es un gran productor de catecolaminas. Entonces, digamos que tiene el tumorcito y lo quiero operar. Lo que se ha visto es que como es un tumor, y los tumores son conglomerados de células enfermas, produce grandes cantidades de catecolaminas. Y cuando yo voy a operar al paciente, empiezo a manipular el tumor y como reacción el tumor libera pues miles de catecolaminas.
Y esa liberación masiva de catecolaminas hace que en el transquirúrgico la presión arterial se dispara, la frecuencia cardíaca se acelera, o sea, el paciente se redescompensa, por decirlo así. Entonces, lo que han visto es que si yo preparo al paciente para la cirugía y le doy metirosina entre 1 a 2 semanas antes de la cirugía, voy a agotar las catecolaminas. Y al agotar las catecolaminas, lo que voy a conseguir es que cuando tenga que administrarle al paciente la cirugía o cuando tengan que realizar la cirugía, aunque el tumor agarre y libere todo lo que tiene, no va a ser gran cantidad de catecolaminas porque las he agotado con el fármaco, ¿sí? Entonces, el transquirúrgico y las complicaciones trans y postquirúrgicas son mínimas y el riesgo se disminuye potencialmente. Entonces, en ese tipo de situaciones es que se utilizan estos fármacos. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ay. Ya terminamos. Entonces, por favor, no estén así en su examen, ¿ya? Así está. ¿Cómo? Outdoor. Outdoor. ¿Qué es el grupo de